Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Acosta, estudiante de licenciatura infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Para mí es un gusto y un placer estar presente esta tarde para hablar de un tema que me parece súper importante, que es la atención integral a la primera infancia. Un tema que realmente no estamos hablando de muchos años atrás, de él venimos hablando hace 30 años. A muchos nos hace falta conocer mucho sobre el tema y más que conocer, aplicar, ¿cierto? ¿Cuál es la primera infancia? Es la atención que se le da de 0 a 5 años. Los primeros 5 años de vida son vitales para ellos en su desarrollo emocional, socioafectivo, social, familiar. Es súper importante, ¿vale? Entonces vamos a partir con una pequeña reflexión que dejaron, ¿cierto? Vamos a ver acá la pantalla pasar, venga como quieta, ok, ya. Dice, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. ¿De dónde la tomamos? Del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 1990. Para tratar un poquito este tema, ¿cierto? Ahondar un poco más de dónde viene todo esto de la atención integral a la primera infancia. Y la primera vez que este tema se tocó fue en la Convención de los Derechos del Niño, que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, reconociendo los derechos específicos que se suplan los derechos fundamentales comunes a todas las personas, pero que al mismo tiempo reafirma y combina. O sea, quiere decir que ya se deja hablar de derechos humanos de manera general y pasamos a hablar de derechos específicos para nuestros niños. Esa convención se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1989, pero pues igual ese documento fue algo que estuvo trabajando durante alrededor de 10 años por representantes de diversas sociedades, culturas, religiones, etc. Y esta convención tiene 54 capítulos, reconoce a todos los niños, que son todos aquellos seres humanos menores de 18 años, como individuo con derecho pleno al desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, esta convención también es un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para todos los estados firmantes. Lo que quiere decir que estos países deben informar al Comité de Derechos del Niño sobre los pasos que adoptan para aplicar lo establecido en la Convención. En nuestro país, pues realmente se ha venido trabajando en la Constitución de 1991, se incorporó algún artículo específico que tenía que ver con la atención integral a la primera infancia y todo lo demás, que ahorita más adelante vamos a determinar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta convención y de este documento? Básicamente es proporcionar al niño una protección especial. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta sus 18 años. ¿Por qué? Porque los mayores de edad somos los garantes de los derechos de los niños, ¿vale? Entonces, ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños? Acá es donde venimos a hablar de la Carta Magna de nuestra nación, la Constitución Política de 1991, la cual en el artículo 44 contempla unas ciertas disposiciones o postulados. Primero, se le impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico y integral. Miren que no es responsabilidad de una sola persona, no es responsabilidad solamente de sus padres, sino que está involucrada la familia, la sociedad y el Estado. Es como que dice, todos en general estamos involucrados en brindar esa protección para nuestros niños. En el siguiente postulado, se establece como principio general que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ellos están por encima de cualquier otra persona. Ellos tienen, digamos que todos tenemos derechos, pero los de ellos prevalecen, son más relevantes, cobran mayor importancia. ¿Por qué? Porque por su corta edad no pueden defenderse por sí solos, no pueden exigirlos por sí solos, sino
que somos nosotros quienes debemos velar por la protección y el cumplimiento de los mismos. En el dado, se reconoce que los niños son pilares de todos los sagrados de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Y en el cuarto postulado, se ordena proteger a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso, explotación laboral, económica, trabajo riesgoso, cualquier situación a la que el niño se exponga, ¿verdad? Listo. Básicamente eso es lo que compone el artículo 44 de nuestra Constitución sobre lo que tiene que ver con la protección específica para los niños. Pero obviamente eso viene amparado en unos principios generales para la realización de los derechos de los niños. Siempre hablamos de 8 derechos fundamentales: la vida, la salud, el nombre, la nacionalidad, la educación, la creación, la vivienda, etc. Pero vamos a mirar cuáles son esos principios. Primero, el interés superior en todos los asuntos que conciernen. Segundo, la no discriminación. Ese es un pilar fundamental en la filosofía de los derechos humanos. ¿Sí? No importa la raza, no importa el credo, no importa el sexo, no importa su cultura, todos, absolutamente todos los niños deben tener los mismos derechos. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, que está descrito en el artículo 6 de la Convención, y la libertad de expresión, el derecho a ser escuchado. Siempre debemos brindarle a nuestros niños la oportunidad de escucharlos, de atenderles sus necesidades. Miren que es un derecho consagrado. ¿Listo? Los objetivos de desarrollo del milenio, ¿qué tienen que ver en todo este tema? Vamos a tratarlos y abordarlos rápidamente. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Es que el niño tiene el derecho a la alimentación, ¿cierto? Y en una familia que está en condiciones de pobreza extrema, pues naturalmente no solamente aguanta hambre el adulto, sino que aguantan hambre todos los miembros de su familia. Lograr la enseñanza primaria universal, el derecho a la educación, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Eso es algo a lo que nosotros debemos orientar, educar a nuestros niños desde muy pequeñitos. Reducir la mortalidad infantil, este quizás sea uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque muchos niños en nuestro país, aún en nuestros días, todavía están muriendo de hambre, están muriendo por situaciones de salud, porque no cuentan con puestos de salud cercanos, etc. Mejorar la salud materna. ¿Por qué? Porque desde la parte de la maternidad, desde que los niños están en el vientre materno, están haciendo todo su desarrollo, tanto psicomotriz como intelectual, todo lo demás. Por eso es tan importante que la mamá tenga una buena etapa, digamos así, de embarazo, mucho más en su lactancia, en fin, ¿para qué? Para que eso ayude a fortalecer al niño. Combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades que naturalmente afectan a los niños. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente como medio, valga la redundancia, para brindar un espacio para nuestros niños, un espacio agradable, un espacio armonizador para ellos, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. ¿Cuáles son los beneficios de atención y educación a la primera infancia? ¿A qué sirven? ¿A qué contribuyen? A la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo, el aprendizaje de los niños, incluida la salud, la nutrición, la higiene, y todo esto viene contemplado en los meses. ¿Sí? Los principales beneficios de invertir en la atención a la primera infancia se resumen así. La salud y la nutrición materna de la primera infancia mejoran las perspectivas de educación, mejorar la asiduidad y los resultados en la enseñanza primaria y los siguientes niveles. Una intervención temprana puede reducir la desigualdad social. Y la inversión a la integral a la primera infancia es rentable. ¿Por qué es rentable? Porque un niño que es educado es un adulto que le sirve a la sociedad. ¿Listo? Podríamos decir muchas otras cosas, pero realmente el tiempo, como les digo, es muy corto. Este es un abrebocas, tendremos otro momento, otra posibilidad para compartir. Espero que les sirva, que les haya dado unas bases. Me alegra haber compartido este ratito con ustedes. Bendiciones.